Muy bien, nosotros continuamos aquí en esto que es T5 Noticias por T5 Satelital. Hablábamos, por supuesto, de la causa vialidad y la condena a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Y para tratar de entender todos los pormenores, tenemos en el piso aquí de invitado a nuestro querido amigo, el doctor Juan Arrejín, que ya lo saludamos, doctor. Buen día, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Héctor, buen día. Saludos para toda la gente. Muy bien, muy amable, doctor, por estar con nosotros. Siempre lo molestamos en estas cuestiones, pero queremos meternos de lleno para entender perfectamente qué fue lo que terminó resolviendo el TOF 2, por supuesto, con respecto a esta condena. Primero, queremos que usted nos cuente, por supuesto, cómo lo vio y qué significa para Cristina Fernández de Kirchner y para la justicia argentina esta condena, porque muchos de los medios están hablando hoy por hoy de que una mujer de la talla de Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena en el país, algo que era impensado. Es una persona muy importante, es uno de los primeros funcionarios en mandato a ser condenados en este sentido, doctor. Sí, para ir aclarando un poquito el panorama. La Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley y que en principio no habría ningún tipo de prerrogativas ni de sangre ni de cargos nobiliarios, digamos, no hay nobleza en la Argentina. Pero lo cierto es que a los políticos en la Argentina hasta ayer era muy difícil condenarlos estando en el ejercicio del poder. Normalmente lo que ocurría era cuando perdían el poder es como que caían en desgracia y comenzaban ciertas investigaciones respecto de las actuaciones en su gobierno anterior. Bueno, en este caso, estando en funciones, la doctora Fernández de Kirchner es investigada, es acusada por 2 fiscales y es condenada por un tribunal de juicio, un tribunal que normalmente dicta sentencias en múltiples delitos. Bueno, en este caso ocurrió esto. ¿Qué es lo que significa para la parte legal? Bueno, un paso más dentro del proceso penal que inicia con una investigación, que luego es llevado a juicio, y ahora viene la etapa que nosotros decimos recursiva. Es la posibilidad que tienen los defensores de todos los condenados a cuestionar la sentencia que dictó el tribunal oral. De igual manera, la Fiscalía tiene, y esto lo han expresado así, puntos de disconformidad con la sentencia, con el contenido, y obviamente lo van a cuestionar ante un tribunal superior que se llama Cámara Nacional de Casación en lo Penal, que tiene 4 salas, y bueno, ahí se va a tener que dirimir si esta sentencia es acorde a derecho o no. Entiendo. Vamos a meternos de lleno ahora en lo que tiene que ver con la condena, con el peso específico de la condena en sí. Si es en realidad esa cantidad de tiempo lo que se esperaba, si no, lo vamos a charlar en un instante. Lo que quiero saber es, doctor, en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el proceso legal que continúa a partir de ahora? Porque todo el mundo estuvo pensando de que Cristina Fernández de Kirchner ya iba a ir presa. En ese sentido, no va a ir presa todavía. ¿Cuál es el proceso que va a continuar ahora y qué podría suceder de ahora en adelante? Bueno, hay que explicar que los tribunales, por una cuestión de práctica, pero también autorizados por el Código Procesal Penal, en este caso el federal, tienen la posibilidad de dictar sentencia, luego de escuchar los alegatos, estas son las conclusiones a las que arriban las partes, y tomarse un tiempo para generar los fundamentos. ¿Por qué? Porque cuando termina la parte esta de los alegatos, de las conclusiones, se llama a un cuarto intermedio para que deliberen los jueces. Los jueces se ponen de acuerdo o no, en este caso hay indicios, y esto lo manifestaron los jueces, de que la votación fue de 2-1, esto es, no hubo unanimidad en cuanto a los fallos, con lo cual cada uno tiene que fundar y fundamentar su sentencia, digamos, su voto, porque en realidad son 3 vocales con uno que hace de presidente a la vez, que son los que fundamentan el por qué llegan a esa conclusión condenatoria, en este caso para Cristina Fernández de Kirchner, absolutoria, por ejemplo, para debido o de prescripción de la acción penal para Carlos Kirchner. Bueno, esta etapa, insisto, es una etapa que se conforma de 2 partes. Tenemos la sentencia, vamos a tener los fundamentos. El día 9 de marzo del año que viene, lamentablemente, ya estamos sobre la feria judicial, con lo cual hasta los primeros días de febrero no va a haber actividad en tribunales, por lo menos la ordinaria, y a partir de ese momento, del 9 de marzo, las partes, esto es
los defensores y los acusadores van a tener la posibilidad de cuestionar mediante lo que se llama el recurso de casación esta sentencia, en virtud de los fundamentos que ellos lean y a lo que nosotros denominamos técnicamente agravios, es decir, qué cosas del procedimiento penal o de la ley penal de fondo no fueron tomadas en cuenta, qué pruebas se tomaron en cuenta y no eran válidas o qué pruebas no se tuvieron en cuenta a los efectos de una mayor culpabilidad o una inocencia. Vencido ese plazo de presentación de los recursos, lo que va a tener que hacer la Cámara Nacional de Casación es evaluar si corresponde hacer lugar o no a este recurso. Claro. Si dice que sí, empieza a estudiar y va a resolver en el tiempo prudencial, que lamentablemente siempre es de más de un año. La Cámara Nacional de Casación es una sola para todo el país, todas las causas federales del país terminan ahí, drogas, situaciones de secuestro, delitos de tipo ambiental, aduaneros, o sea que en esa pequeña caja de resonancia es donde van todos los juicios del país, con lo cual esta causa va a ir al montón, digamos, de las causas comunes que hay. Y bueno, normalmente se espera un año en que haya una resolución de casación. Perfecto. Entonces, no va a haber una resolución, estimamos en el término de un año o más aproximadamente. Sí. Lo que es importante señalar es que esto no es de consecuencia o de efecto inmediato. Al tener esta posibilidad de cuestionar, la sentencia nosotros decimos que no está ni firme ni consentida, porque obviamente la van a cuestionar, con lo cual sigue el status quo de hoy, es decir, Cristina Kirchner va a seguir en libertad, va a seguir teniendo todos los derechos electorales, va a tener la posibilidad de presentarse, si así lo estima, como candidata a cualquier cargo, al igual que el resto de los condenados. Y obviamente que acá hay una cuestión que me parece clara para entender. Lo único que se intenta discutir ahora es qué va a ocurrir con el decomiso por el valor de los 84.000 millones de pesos que está en la sentencia del TOF. ¿En qué sentido? Que hay bienes que ya han sido secuestrados o están inventariados, están embargados por parte de la justicia. Entonces, podría ser que si no se cuestiona la temática económica, bueno, eso procediera ya rápidamente para tratar de que el gobierno nacional, que el Estado, a través del Poder Judicial, decomise, esto es, se haga propietario de todos esos bienes que fueron claramente utilizados en la comisión de los delitos por los que se condena a esta gente. Perfecto. Doctor, nosotros vamos a compartir algunos de los fundamentos en este sentido, en esta plaquita que vamos a compartir para seguir desarrollándolo con el doctor Juan Arregín. En este caso, Cristina condenada, por supuesto, los fundamentos del tribunal fueron los siguientes. Tenemos la certeza de que existió una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó al Estado, fueron algunos de los dichos. Otro fue, hubo un interés manifiesto de Cristina Kirchner en el plan criminal. También el matrimonio Kirchner y el empresario forjaron una fortuna formidable a través de la obra pública. Si conocen estas cuestiones, ¿por qué? Claro, ¿por qué pasó lo siguiente? ¿Por qué es que hay una diferencia entre administración fraudulenta, doctor, y asociación ilícita? Porque fue absuelta por una de las dos y no entendemos por qué, si fueron estos los argumentos, no fue condenada por asociación ilícita. Bueno, ahí viene la parte más llamativa de esta sentencia. Lo que dice el tribunal en ese borrador de 8 páginas es una especie de adelantamiento de los votos y los fundamentos de la sentencia condenatoria. Hay que explicar que una administración fraudulenta implica realizar actividades de fraude a un tercero, en este caso es al Estado. Por ahí es muy complicado para la gente comprender, porque en la sentencia dice condenar en función a lo previsto en el artículo 174, inciso 5, en función del 173, inciso 7. Esa mezcolanza de nombres y de números a la gente muchas veces las confunde. Lo que significa es que hay un tipo de estafa, que es una defraudación específica, en este caso sobre bienes del Estado. ¿Por qué? Porque entiende la ley, y así lo entiende la justicia, de que hubo toda una serie de maniobras para, primero,
beneficiar a un empresario, que es Lázaro Báez, que tiene una nueva condena, también de 6 años de prisión, de beneficiar y de direccionar obras a un lugar determinado, porque esto es obras que tenían que ver con la provincia de Santa Cruz en la época Claro. que los Kirchner gobernaban el país. Después habla de un plan criminal, esto quiere decir el ponerse de acuerdo, y obviamente que uno, para cometer cualquier delito se pone de acuerdo, pero si el tribunal entiende que hay 9 personas responsables y hay 9 condenados como resultado final, algo tendría que existir respecto de la asociación ilícita. Asociación ilícita, por su parte, para completar la idea, es cuando 3 personas o más se ponen de acuerdo para cometer delitos. No importa si es uno solo o varios, la justicia en este caso se contradice porque si hay un plan criminal de beneficiar a un empresario, de direccionar la obra pública, de enriquecerse generando este fraude a la administración pública, claramente estaríamos en presencia de una asociación ilícita por la cantidad de personas que participan ahí. Sí. Y un puntito que me parece a mí, más desde lo político, aunque tenga que ver con lo judicial, es que por la organización de la administración pública está el presidente de la Nación, está el jefe de gabinetes, está el ministro específico y luego estaría, en este caso, José López y el resto de los funcionarios del área de vialidad y de obra pública. Bueno, la justicia entiende que Devido no es responsable, entonces con más razón entiendo yo que si el ministro no estaba participando del delito, claramente hay una organización entre José López y el resto de los funcionarios y la presidenta de la Nación en ese momento, que es la doctora Fernández de Kirchner. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas todavía que no quedan demasiado en claro, porque no se habla de asociación ilícita, por ejemplo, pero los 3 puntos, los 3 que interactuaban en esta situación, era evidente que no va a ser Cristina directamente, pero sí beneficiaban al entorno de Cristina, porque evidentemente la obra pública beneficiaba a Lázaro Báez, la obra pública se la hacía también para Cristina, se alquilaban los hoteles de Cristina. Lamentablemente estaba el hecho en sí, pero lamentablemente no se podía encontrar la triangulación entonces. Pero lamentablemente no se pudo comprobar la asociación ilícita. Digo lamentablemente porque era más que evidente que existía. Sí, el punto es el siguiente, para hacer un paralelo con cualquier gobierno de cualquier lado, en cualquier parte del mundo, sin focalizarlo, digamos, en una ciudad, en una provincia, lo que sea. Un gobierno durante su gestión, 4, 5, 6 años, lo que fuere, desarrolla un plan de obras públicas. Entonces, una cosa es un acto en concreto de corrupción, por ejemplo, en la construcción de una ruta. Es un acto administrativo que tiene todo un proceso, una licitación, el pago, los certificados de obra, pero acá estamos hablando, y esto lo dice la propia justicia, no es una cuestión personal, hay un plan criminal, esto quiere decir, hay una organización, hay una programación y hay una serie de actividades que no acaban en un solo acto. Por eso tampoco se entiende una condena de 6 años, que es el tope para un delito, cuando en realidad estaríamos en presencia de varios hechos que constituyen varios delitos y en el cual participaron, porque esto lo dice la resolución del TOF 2, a título de autor, un total de 9 personas. El autor es la persona que tiene el dominio del hecho, la persona que, a sabiendas de que está mal lo que está haciendo, lo mismo lleva adelante su plan. Qué bárbaro. Bueno, para desarrollar tenemos muchísimo, pero también vamos a ver cómo esto reflejó ante la sociedad y algunos buenos actores de la política muy importantes. Estos fueron algunos de los tuits al momento de conocerse la sentencia. Por ejemplo, Alberto Fernández, que decía, a ver, me voy a acercar un poquito, hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFK Argentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso, en el que se violó el principio de no juzgar 2 veces un mismo hecho. Sigue y dice, en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente, dice, quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Uno de los tuits de Alberto Fernández. Patricia Bullrich también se hizo referencia. Será justicia cuando CFK devuelva toda la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos, mientras seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado, su capacidad de daño no tiene límites, defenderemos a nuestra patria de estos ladrones, decía Patricia Bullrich.
Sergio Massa también se expidió a través de Twitter un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina Fernández, Argentina. Y el último, el tuit de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Este fallo es fundamental en términos del funcionamiento institucional de la Argentina. Es un punto de inflexión para que en nuestro país no haya impunidad. El sistema judicial ha actuado con coraje frente a una matriz de corrupción que se instaló durante el kirchnerismo. Hizo también alusión en otros tuits con respecto a la situación de Milagros Salas y hablaba también Gerardo Morales con respecto a la asociación que ha tenido Cristina en el plan sistemático de defraudación al Estado. Pero en ese sentido, bueno, digamos que son opiniones y todo en ese sentido está la gente que va a apoyar, la gente que va a estar, por supuesto, en contra de la condena, a favor de la condena. Y, doctor, en ese sentido, sigamos hablando 2 segundos más, pero quiero cerrar la idea porque quiero conocer, en ese sentido, doctor, Cristina Kirchner ha recibido esta condena. Ahora llega el momento en el cual tiene que invertirse la causa, ¿no? La carga. Tiene que ella demostrar de que en algunos casos, por qué ella dice que fue equivocadamente condenada. Y en ese sentido va a llevar un poco más de tiempo. Pero 6 años, ¿es lo correcto, doctor, como condena por esta situación para Cristina? Bueno, hay que explicar que según el artículo 174, inciso 5, que es el delito que se le adjudica, le dieron el tope de la pena. Esto es un dato llamativo porque normalmente no se le da dentro de la escala penal. Para graficar un poquito, cada delito tiene un mínimo y un máximo de condena. En este caso a Cristina le dieron el máximo de la condena, que serían 6 años. Lo que hay que ver es si la justicia entiende que se confirmaron y se probaron un hecho o varios hechos. Si fueran varios hechos, hay una situación como para discutir que tiene que ver con lo que nosotros llamamos normalmente concurso de delitos. Es decir, si la misma persona cometió varios delitos, podríamos sumar cada cantidad de cada delito y tener una pena mucho más alta. La otra cuestión a discutir, nuevamente, la asociación ilícita, porque si a la hora de cuestionar la Fiscalía puede demostrarle al Tribunal de Casación de que había un plan y que ese plan estaba conformado por Cristina más 2 o 3 personas, también tendríamos configurado el delito y se podría modificar esta sentencia. Eso es casar, es anular una sentencia cuestionada y dictar una nueva o pedir que se haga un nuevo juicio a los efectos de establecer una condena determinada. Eso por otro lado. La otra cuestión que también merece y llama mucho la atención, decía, es el resto de los delitos, pero bueno, hasta que no tengamos los fundamentos también es claro, aventurar. Lo que sí es cierto que esto es la parte final de un juicio que llevó muchos años, en donde todas las partes tuvieron sus abogados. En esto el tribunal fue muy claro diciendo quién eran los que fueron imputados, quiénes fueron sus defensores y quiénes fueron los acusadores. También la unidad de investigaciones financieras y la Oficina Anticorrupción, que después desistió de acusar a Cristina. Que también es una cuestión llamativa, pero bueno, en principio todas las partes tuvieron la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, de ofrecer sus pruebas y, como dato anecdótico, todas las defensas de Cristina y del resto de los imputados fueron meramente políticas, cuando en realidad lo que tenían que demostrar es que no se benefició a Lázaro Báez, que la obra pública se hizo y que la forma de pago era la que está en los procedimientos administrativos. Esto no lo hicieron claramente y bueno, yo creo que en ese sentido toma mucho más fuerza la acusación de los fiscales que actuaron. Sí. Doctor, 2 cositas para cerrar. La primera tiene que ver con que cuando expresa su momento luego de la condena, Cristina hace mención a algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Todos creemos de que un presidente de la nación es quien administra los bienes del Estado, ¿sí? Uno vota un administrador de los bienes del Estado. ¿Qué pasa? Cristina, el día de ayer, contó algo que la mayoría de la gente no sabe. Aparentemente, digo no aparentemente, sino que efectivamente, en el año 94 hubo una reforma de la Constitución, ¿sí? En la cual esa reforma de la Constitución deja por fuera la responsabilidad directa de la administración de los bienes del Estado del presidente.
Pregunto, doctor, y Sí. también al mismo tiempo le hago dos preguntas en una. ¿Esto cómo funciona? Y la segunda, Cristina, ¿puede ser candidata después de tener esta condena? Bueno, empezamos por el final. Sí puede ser candidata hasta que la sentencia no esté firme. Está la etapa de cuestionamiento, como decíamos, Cámara Nacional de Casación. Luego esto tiene una instancia más que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto obviamente nos va a llevar 5 años por lo menos. Y al tratarse de derechos electorales, también existe la posibilidad de un cuestionamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso que nosotros conocemos aquí cerca es el de Romero Feris, que en su momento fue condenado y cuestionó hasta esa instancia, con lo cual no iría detenida y podría ser candidata, por un lado. La otra cuestión, vinculada a la situación de... La reforma de la Constitución del De la 94. reforma de la Constitución, sí, perdón. La reforma de la Constitución lo que hizo, y esto es mérito del doctor Alfonsín, incorporar una figura que es la del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque se entendía que si en un momento estaba débil un gobierno, antes de que caiga y de que haya un caos social o un golpe de Estado, convenía tener un jefe de gabinete. Este jefe de gabinete es una persona que a propuesta del presidente de la Nación va a tener el acuerdo del Congreso de la Nación. Bueno, ¿cuál era la idea? Que si un gobierno estaba débil, viniera alguien de la oposición o de algún otro partido que no sea el de gobierno y que ayude a gobernar. Esto lo usan mucho los países europeos. Bueno, la cuestión es que eso no elimina la responsabilidad que le cabe al presidente como el jefe del Poder Ejecutivo. Es decir, el que pone al jefe de gabinetes es el presidente de la Nación. Claro. Y hay un precedente que es muy claro. En la causa de Cromañón, no sé si recuerda del Sí. grave flagelo y del incendio de este local comercial, se lo destituyó y se lo procesó al al intendente Ibarra como sí. jefe de la administración pública, con lo cual este argumento pareciera no ser del todo correcto. Llama la atención también que luego de la sentencia condenatoria recién aparezcan argumentos técnicos, pero reitero, el Poder Ejecutivo está en la cabeza del presidente de la Nación. El jefe de gabinete tiene una función, obviamente, de coordinación. Se habló del Congreso de la Nación, que es el que aprueba la ley de presupuesto, pero la ley de presupuesto la genera el Poder Ejecutivo y pide un permiso para gastar el dinero público. Claro. Eso, a malgastar el dinero en direccionar la obra pública, en que en los procedimientos de concesiones de obras públicas haya situaciones amañadas, como parece ser esta, esperemos los fundamentos, habla en serio de la responsabilidad que le cabe a el secretario de Obras Públicas, al resto de los funcionarios de vialidad y de otras situaciones, al empresario que participa en esta forma amañada de conceder obras públicas a una sola persona en un mismo lugar, tantas obras públicas sin control de la ejecución de estas obras públicas y de la entrega definitiva de una obra culminada, que tampoco ocurre. Y bueno, la verdad es que esos argumentos yo creo que se caen por sí mismos. Doctor Juan A. Regín, ha sido muy claro. Nosotros queremos agradecerle mucho porque siempre es nuestro manual de consulta y más en este tema tan importante para la República Argentina. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.